para poder, Padre eterno, encontrarnos con nuestro sumo sacerdote. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que estos próximos 10 días de oración que vamos a tener puedan ser momentos, Señor, maravillosos, puedan ser un encuentro, Señor, con nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús. Bendícenos con tu presencia, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Mis queridos hermanos, muy buenas noches a cada uno de ustedes y bienvenidos a estos 10 días de oración. El énfasis, vuelvo a repetir, va a ser ver a Cristo como nuestro sumo sacerdote, porque tenemos un sumo sacerdote ahí en el cielo. Amén. Cuando Cristo ascendió, mis hermanos, Cristo fue a hacer la segunda parte de la obra allá en el santuario celestial. Una obra maravillosa, una obra, mis hermanos, de intercesión a favor de cada uno de aquel que cree en Él, de cada uno aquel que cree en su sacrificio, en la sangre preciosa que Él derramó. Y saben, Él se encuentra en el cielo, allá entró en el lugar santísimo del cielo, y allá el sacrificio de Él, ahora delante del Padre, lo presenta a favor de la humanidad. Y estos 10 días de oración vamos a enfocarnos justamente en la obra que Cristo Jesús está haciendo en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cristo Jesús muy pronto saldrá de su santuario celestial. Muy pronto intercambiará las ropas sacerdotales por las ropas de un rey maravilloso y poderoso. Amén. La obra que Él está haciendo ahora es tan importante, mis hermanos, que el libro de Hebreos habla bastante de esta obra preciosa de Cristo Jesús en el santuario. Cristo va a salir de ese lugar y se va a poner las ropas de rey. Y entonces va a venir, como dice Apocalipsis, en un caballo blanco y todos sus ángeles con Él. Y dice que Él llevará el nombre de victoria sobre Él. Amén. El Cordero que fue inmolado y venció y resucitó, Él vendrá entonces por nosotros. Y cuando Él salga de su santuario, ya no va a haber intercesión. Ahora es el día de intercesión. El mundo tiene oportunidad de ver a Cristo Jesús como el sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Amén. Ahora, vamos a enfocarnos en estos 10 días en varios aspectos de la obra de Cristo Jesús como sumo sacerdote. Y uno de esos aspectos es la vestimenta que el sumo sacerdote llevaba puesta. Y hoy nos vamos a enfocar en algo muy especial en relación a esto. Los sacerdotes, terrenales, cuando Dios le dijo a Aarón y a sus hijos que ellos deberían llevar la obra del sacerdocio, la obra de la intercesión, mis hermanos, que representaba a Cristo, no lo podían hacer con ropas comunes, no lo podían hacer así nomás, hoy tengo ganas de interceder, no. Era una obra específica, todo estaba detallado porque Dios es un Dios de orden, amén. Y saben, les dio a ellos un orden maravilloso de cómo Él venir a encontrarse con su pueblo en el santuario terrenal. Y mis queridos hermanos, tenía órdenes específicas, tenían ciertas reglas que el pueblo tenía que seguir. El santuario terrenal operaba con ciertas reglas y una de ellas tenía que ver con el personaje central de el santuario terrenal. El pecador venía con su cordero y era específico en la ofrenda que tenía que traer. Y el pecador se encontraba con el sumo sacerdote, el que jugaba el papel principal de intercesión delante de Dios hacia el pueblo. Era el sumo ¿qué? El sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía una vestimenta muy, muy especial. ¿Saben? La vestimenta que él tenía que llevar se encuentra descrita en el libro de Éxodo.
Y Dios es específico allí en relación a cómo debía de ir vestido el sumo sacerdote. Cómo el sacerdote tenía que llevar ciertas ropas con ciertos colores que representaba la obra intercesora de Cristo Jesús. Amén. Y mis hermanos, esto se liga con la obra intercesora que Cristo Jesús está llevando ahora mismo allá en el cielo con sus ropas sacerdotales. Amén. Mis hermanos, esto es maravilloso. Y fíjense ustedes la vestimenta del sacerdote. Número 1, nos dice que llevaba sobre su cabeza la mitra y la diadema santa. Era un cierto tipo de gorro que le cubría la cabeza. Y allí llevaba una diadema que era hecha de oro. Mis queridos, y esa diadema decía santidad ¿a quién? A Jehová. El sumo sacerdote, mis hermanos, llevaba puesta esta diadema y la mitra que cubría su cabeza completamente. Y cuando venía el pecador buscando el perdón divino, se encontraba con el sumo sacerdote y en la frente de él llevaba esta insignia que decía santidad ¿a quién? A Jehová. Mis hermanos, y entonces llevaba puesta él una túnica de una sola pieza, una túnica blanca que iba debajo de su vestimenta. Y esta túnica que estaba bordada era de una sola pieza y tenía una segunda túnica que era el manto del efod, era de color azul. La primera parte, la primera túnica que llevaba abajo era blanca y la túnica que estaba sobre esa blanca era una segunda túnica y era color azul, que se conocía como el manto del efod. El color tiene algo que decir. El color blanco y el color azul le decía al pecador, le daba un mensaje maravilloso, y eso es lo que vamos a ir descubriendo. Cristo Jesús está simbolizado, lo que Él hace allá en el cielo a través de esta túnica que llevaba puesta el sumo sacerdote. Y saben, este manto, mis queridos hermanos, tenía en el pecho, tenía el pectoral que se le conocía como el Urim y el ¿qué? Y el Tumín. Mis hermanos, eran 12 piedras preciosas que las cargaba en su pecho. Y estas piedras, hermanos, preciosas, estas resaltaban, brillaban de una manera maravillosa. Y tenía una razón por la cual el pectoral, iba en ese lugar, mis hermanos, tan cerca del corazón. Así lleva Dios a su pueblo. Lo lleva cerca de su corazón, cerca de su pecho, como un padre carga a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esta es la obra maravillosa de Cristo Jesús, simbolizada a través del sumo sacerdote. Él llevaba sobre sus hombros unas piedras preciosas, las piedras de onice. Tenía también un cinto que sostenía estos dos mantos que cubrían el cuerpo del sumo sacerdote. Tenía también el efod, que era unas cuerdas, y sobre su abajo, el terminado del manto, llevaba allí unas granadas que colgaban, y también llevaba unas campanas que cuando el sumo sacerdote caminaba, sonaban. Y esto también simbolizaba una parte de la obra maravillosa de Cristo Jesús. Amén. Esto, mis hermanos, es algo maravilloso. La vestimenta. Y ese va a ser parte del énfasis que estos 10 días de oración vamos a ver la intercesión maravillosa que Cristo está haciendo como nuestro sumo sacerdote. Amén. Ahora, había un orden también para ponerse esas vestimentas. Fíjense ustedes, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que tiene
un orden específico. Miren ustedes en Levíticos capítulo 8, versículos 7 al 9. Miren ustedes lo que dice. Nos dice ahí la palabra de Dios que esa vestimenta, yo no sé, mis queridos hermanos, cómo comienzas tú a vestirte en las mañanas, ¿ok? Yo no lo sé, tú solo lo sabes. Hay algunos que se levantan, primero se ponen un calcetín y luego se ponen el pantalón y luego la camisa, o comienzan de una manera al revés o equivocada, ¿verdad que sí? Yo no sé cómo y cuál es el orden, pero estas vestimentas, ok, del sumo sacerdote y del sacerdote regular, ok, que se encontraba asistiendo al sumo sacerdote a la obra de la intercesión todos los días, tenían estas vestimentas y tenían que ponérselas de una manera específica y en cierto orden. ¿Saben? Todo tiene un propósito, ¿ok? Todo tiene un propósito específico. Levítico 8, 7 al 9 dice, puso sobre él, fíjense cómo comenzaban a vestirse el sumo sacerdote, puso sobre él la túnica, y nos dice, y se la ciñó con el cinto, lo vistió después con el manto azul, y poniéndole encima el efod, se lo ciñó con el cinto del efod y se le ajustó con él. Miren lo que nosotros vemos aquí, la primera túnica, la blanca, y era amarrada. Y luego vemos la segunda túnica, que también era amarrada, el manto azul. Luego le impuso el pectoral, el urim y el tumín y el urín, donde nos dice, le impuso el pectoral y dentro de él depositó los urim y el tumim. También puso la mitra sobre su cabeza y encima de la mitra en la frente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado. ¿A quién? A Moisés. Mis hermanos, fíjense ustedes el orden en que se lo tenían que poner. Mis queridos hermanos, todo esto tiene un aspecto maravilloso. Miren lo que dice el libro de Hebreos capítulo 2, versículos 17 al 18. Nos habla de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, y nos dice, por el cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que también son tentados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ese va a ser un aspecto del cual tenemos que orar estos 10 días de oración, al ver nuestro sumo sacerdote, a Cristo Jesús. Mis hermanos, tenemos que orar para que el Señor nos socorra del pecado y de la tentación, para ser vencedores del pecado y de la maldad por medio de Cristo Jesús, porque Él vino a morir por eso, y porque Él murió por el pecado, porque Él murió, mis hermanos, porque Él fue victorioso sobre la tentación. Tú y yo podemos ser victoriosos y vencedores porque nuestro sumo sacerdote nos comprende en su totalidad. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un sumo sacerdote que comprende al 100% nuestra debilidad. Hebreos capítulo 7, versículo 25 nos dice, por lo cual también, dice, Él puede salvar perpetuamente a los que a Él se acercan, por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Cristo todavía está intercediendo. Y Él está en sus ropas sacerdotales. Así como acabamos de ver el orden y todas las ropas sacerdotales, así Cristo Jesús tiene puesta la ropa sacerdotal allá en el cielo. Mis queridos hermanos, esta es una noticia maravillosa. Cristo está intercediendo a favor de nosotros. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, intercede ahora por nosotros ante el Padre. Él lleva sobre sus hombros el pecado de cada uno de nosotros y nuestro nombre grabado sobre su corazón misericordioso. Dios nos ama y está deseando que vayamos a Él para vestirnos con el manto de su justicia y darnos poder para vencer las tentaciones, así como Él lo hizo. Amén.
Y estos 10 días nos vamos a enfocar justamente en el sumo sacerdote, en su vestimenta y en la obra que él está llevando a cabo en el cielo. Yo los quiero invitar, hermanos, a que participen de estos 10 días de oración. Vamos a ver esta noche algo muy importante, ¿saben? El aceite de la unción. Había un aceite, hermanos, que el sacerdote era ungido, y él y el sumo sacerdote eran ungidos con él. Y este aceite, mis hermanos, era puesto sobre el sacerdote. Y también estaba el aceite, hermanos, quemándose allí en el santuario. Mis hermanos, el aceite es un símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y mis hermanos, este aceite en el contexto de la obra del santuario y del sacerdote que funciona allí, mis hermanos, es tan importante también para nuestros días. Hoy, antes que venga Cristo Jesús, debemos de comprender en su totalidad la obra que Él está haciendo allá en el cielo. Amén. La iglesia adventista, mis hermanos, lo comprende en su totalidad. Y es importante que tú y yo lo comprendamos. Vamos a enfocarnos en el aceite santo de la unción. Vamos a ver 3 puntos. Primero, en relación al aceite, y esa es la hoja que ustedes recibieron hoy. ¿Cuál era la composición del aceite y la cantidad del aceite de la unción? ¿Ok? Mis hermanos, aunque era tan pequeño este detalle, era tan importante. Todo era importante del santuario terrenal. Saben que el santuario tenía 3 puertas y eran amplias y eran grandes, hermanos. ¿Saben qué simbolizaba eso? Cuando venía el pecador buscando el perdón de sus pecados, mis hermanos, él veía desde lejos las puertas abiertas. Veía 3 puertas, mis hermanos. Y entonces, cuando él veía la puerta abierta, de cualquier ángulo que él venía, porque eran amplias, mis hermanos, él se sentía bienvenido. Él se sentía, la puerta es grande, la puerta es abierta, la misericordia de Dios es grande. Ahí está, mis hermanos, cuando Jesucristo dijo: yo soy la verdad, el camino y la ¿qué? Y la vida. Mis hermanos, ahí está Jesucristo en esas 3 partes. Ahí el pecador encontraba vida al venir al santuario. Ahí encontraba el camino de vuelta hacia el perdón, hacia Dios. Ahí encontraba, mis hermanos, la vida que él estaba buscando. Allí encontraba la verdad. Mis hermanos, esto representaba a Cristo Jesús. Y el aceite que se utilizaba en el santuario para ungir a los sacerdotes para funcionar. Mis queridos hermanos, esto es de gran importancia también. Vamos a ver la composición y la cantidad del aceite que se usaba allí en el santuario. Vamos a ver cómo se consagraba el tabernáculo y los sacerdotes con este aceite. Se utilizaba para consagrar, para dedicar. Y yo tengo buenas nuevas para ustedes, ¿saben? Al fin de este mes, el último sábado, vamos a tener la bendición familiar, y todos los que están aquí, con la ayuda de Dios, todas las familias que se hagan presentes, como lo hacemos aquí en la iglesia, a que van a pasar todas las familias, vamos a orar y vamos a ungir a todos, porque esto es bíblico también. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo vamos a hacer aquí. Y saben, la tercera parte que vamos a ver esta noche es, hermanos, ese aceite tenía que ser utilizado de una manera correcta. Porque si no, si se malutilizaba el aceite, si se utilizaba de una manera indebida, queridos hermanos, habían graves consecuencias de utilizar mal el aceite, y había graves consecuencias sobre aquellos que eran ungidos y que sus vidas no reflejaban lo que simbolizaba esa santa unción. Vamos a ver la composición del aceite de la unción. Éxodo 30, 22 y 25
nos da específicamente las cantidades y nos dice así: habló más Jehová a Moisés, diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, y le dijo 500 siclos o 6 kilos. Le dijo: y tomarás de canela aromática la mitad, esto es 250, o sea 3 kilos, y de cálamo aromático 250, o sea 3 kilos, y de casia 500 según el ciclo del santuario, que eran otros 6 kilos. Mirra, canela, cálamo y casia. Estos eran las especias para poder realizar o llevar a cabo la producción del aceite. ¿Y cuáles eran los ingredientes? Vamos a volver a verlos: mirra, canela, cálamo, casia y aceite de olivas. ¿Y por qué, mis queridos hermanos, eran solamente 5 ingredientes? ¿Por qué no eran 6 o por qué no eran 7? ¿Saben, hermanos? Todo tiene un propósito. Oh, Dios no hace nada sin que Él lo haya pensado y deje una enseñanza maravillosa para su pueblo que quiere conocer la obra del santuario y del sumo sacerdote. Mis hermanos, el número 5 representa, ¿ok? ¿Por qué se hacía el aceite de la unción con 5 ingredientes? ¿Saben por qué? Porque el número 5 se utilizó en la palabra de Dios 318 veces para significar algo muy importante. ¿Y qué era? El aceite, hermanos, 4 eran especias y 1 era de aceite, la composición de él. ¿Y qué simboliza? De acuerdo a lo que Dios le asignó este aceite preparado de una manera tan especial y específica, el número 5 en la Biblia representa la gracia. ¿De quién? De Dios. La gracia. Mis hermanos, el recibir algo que no merecemos. Dios muestra gracia hacia nosotros sin que nosotros lo merezcamos, sin que nosotros hagamos algo para poder recibirlo o merecerlo. La gracia de Dios, mis hermanos, se representa a través de este número, y 318 veces en la palabra de Dios habla de la gracia de Dios. Que la gracia siempre está buscando al ser humano, siempre está buscando al pecador. La gracia, mis hermanos, Juan 3:16, qué maravilloso. Nosotros, aún siendo los enemigos de Dios, Él, hermanos, aún siendo enemigos de Él vino a buscarnos, vino a morir por nosotros. Mis hermanos, la gracia de Dios es la actitud de Dios hacia nosotros, y la actitud de Él no cambia, no cambia. No importa lo que tú hagas, no importa las cosas que tú digas, la gracia de Dios siempre está extendiéndose, buscando, porque ese es Dios, es un Dios de gracia. Y mis hermanos, el ungüento que Dios tiene preparado aquí en el santuario para ungir al sumo sacerdote, al sacerdote y a todo el santuario, mis queridos hermanos, este aceite simboliza nada más y nada menos que la gracia de Dios buscando y alcanzando al pecador. Amén. Cuando se acercaba el pecador, él olía al sacerdote, olía al sumo sacerdote, y saben, era un olor, un olor fragante, algo maravilloso, que era tan rico y le recordaba de la gracia de nuestro Dios. ¿Cuántos aquí usan perfumes, hermano? Amén. Más vale que usen, ¿verdad? Mis hermanos, ¿sabes? El perfume, el ungüento que iba sobre el sacerdote mostraba nada más y nada menos que la gracia de nuestro Dios, la gracia de Jesucristo, que no tienes tú que hacer absolutamente nada, solamente aceptar esa gracia de Cristo sobre tu corazón. Y eso es lo que simbolizaba ese aceite, el cual era preparado con esos 5 ingredientes. Ahora vamos a ver la segunda parte de qué simboliza este aceite.
La segunda parte, hermanos, de la utilización de este aceite maravilloso en el santuario terrenal, mis queridos hermanos, simbolizaba la consagración del tabernáculo y de los sacerdotes con este aceite. No podían funcionar para el día, hermanos. La obra de el santuario, que era siempre mostrarle al pecador que había gracia, que ahí estaba Dios, que Él quería encontrarse con ellos, que podía venir con sus pecados, con su maldad, con su pequeño cordero, que lo podían traer, hermanos. No podía hacerse esa obra sin antes fueran ungidos ellos, sin antes fuera ungido el sumo sacerdote, los sacerdotes que le asistían y todo el tabernáculo y todo el mobiliario. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se debe demostrar en todo y en todo momento. Amén. En todo. No puede haber perdón si no hay gracia. No puede haber misericordia sin la gracia de Dios. La gracia, mis hermanos, ¿saben? La gracia salía, ese olor se permeaba por todo el campamento. Antes de que hubiera los primeros servicios, los primeros sacrificios, la primera sangre que era derramada ahí, la primera víctima, mis hermanos, el pueblo ya olía. Decía, wow, ya está listo el santuario, ya está listo, esto es una invitación maravillosa. La gracia, hermanos, se extiende, y la gracia no es acusadora. La gracia no viene y le dice, tú esto, tú lo otro, no. Mis hermanos, como un buen perfume, lo huelen y decía, wow, la gracia de Dios está allí para nosotros como pueblo, para perdonar nuestros pecados. Amén. La obra del sacerdote y de todo el mobiliario no era efectiva si no había gracia ante todo lo demás. Qué mensaje maravilloso para nosotros, ¿no creen ustedes, hermanos? Que debe de haber gracia antes de que tú los puedas traer al santuario. Debe de haber gracia, esa gracia que dice, hijo, mira, hay un padre que te está buscando, está loco por ti, está triste, te está buscando. Mis hermanos, muchas veces nosotros mostramos todo lo contrario a la gracia. Los condenamos, le decimos, y yo leí una historia que como un muchacho creció creyendo de que Dios lo condenaba al infierno por todas las cosas que él hacía. Y mis hermanos, un día conoció la gracia. Qué maravilloso, la gracia va más allá, la gracia alcanza, y saben, se consagraba con ese aceite todo el mobiliario, todos los que funcionaban en el santuario. Miren lo que dice Éxodo 30, 26 al 28 sobre el ungir, para que sea efectivo la obra que él quería que se hiciera. Dice, con él, el aceite, ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios. Con ese aceite ungirás al candelabro con todos sus utensilios, al altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y sus bases. Voy a regresar. Nos dice Éxodo, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Todo lo que tocare en ellos será ¿qué? Santificado. Mis hermanos, ¿a quién tocaban esos sumos sacerdotes si no tocaban todo lo que había en el santuario? Pero ¿saben quién tocaban también? Tocaban al pecador. Los tocaban, hermanos, y sin ese aceite que simbolizaba la gracia, mis hermanos, no había un servicio completo. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Que eran tocados, y los que eran tocados, así como nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús en el cielo nos toca, también nosotros esa gracia nos alcanza y nos consagra para Él. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Levítico 8, 10 al 12, dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces,
Dice, y ungió el altar y todos sus utensilios, la fuente y su base para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Me llama la atención un punto, ¿lo captaron? Que sobre el altar, ¿cuántas veces se derramó allí? 7 veces. Porque el sacrificio, hermanos, que simbolizaba ese cordero, el sacrificio de Cristo Jesús, mis hermanos, está mezclado con la gracia de Dios. Una gracia que no es condenatoria. Una gracia, hermanos, que está amplia para salvar aún al más vil pecador. Que la primera palabra que le dice, hijo, yo te amo, tus pecados están ya perdonados. Mis hermanos, Jesucristo mostró la gracia. Tenía que ser allí en ese altar ungido 7 veces. Y eso se le quedaba grabado al sacerdote. ¿Para qué? Para que recordara que ese sacrificio mezclado con la gracia de Dios, hermanos, iba a ser una combinación poderosa. Y ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros llevemos. Amén. El sacrificio de Cristo, mis hermanos, como Él lo dijo a aquella mujer, ¿dónde están los que te condenan? Satanás es el que condena. Satanás dice, debes de morir. Satanás dice, ya no hay perdón para ti. Pero Jesucristo viene y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella dice, no veo a ninguno, Jesús. Ni yo te condeno. Ahí está la gracia, hermanos. Ni yo te condeno. Vete y no, ¿qué? Y no peques más. Mis hermanos, qué maravilloso. Esto estaba simbolizado en la obra, en el santuario terrenal, y el aceite era jugaba un papel muy importante. Moisés unge y santifica y consagra a Aarón como sumo sacerdote y sus hijos, los sacerdotes, con el aceite de la unción todos los días. Oh, mis hermanos, aquí hay una enseñanza maravillosa. Concluimos, ¿cuál era el propósito de ungir con el aceite, mis hermanos? ¿Cuál era el propósito? Número 1, tenía 2 propósitos. Número 1, el primer propósito del ungimiento era santificar. Díganlo conmigo. Santificar, ¿qué quiere decir? Mis hermanos, santificar era para separarlo ¿del qué? Del pecado. Eso es lo que dice, eso es lo que simboliza la santificación. Te lleva hacia Dios. Te permea del carácter de Él, te lleva hacia lo limpio, hacia lo santo, hacia lo eterno. Y cuando ese aceite era puesto sobre el sacerdote, lo santificaba. Por eso la mitra y la diadema de oro, ¿qué decía? ¿Santidad a quién? Santidad a Jehová. Ese sacerdote decía que él estaba separado del pecado, él no se iba a relacionar con el pecado. Y ese aceite le daba ese mensaje, el aceite de la gracia. Y número 2, para consagrar, o sea, para dedicarlo a el servicio de Dios. Mis queridos, este aceite lo dedicaba por completo a Dios. Una vez que eran santificados y una vez que eran consagrados, mis hermanos, la vida de ellos ya no podía ser igual. La relación ahora era diferente. Ahora ellos mostraban la vida de Cristo, la vida de Dios en la vida de ellos. Y eran consagrados, o sea, dedicados, apartados para Dios para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Oh, mis hermanos, ¿saben? Para mí esto es algo muy especial. Muy especial. Saben que como pastor llega un momento, como pastor en la iglesia adventista, donde después de varios años de servicio te llaman a la ordenación o a la dedicación. Y uno hace un voto, mis hermanos, como estos sacerdotes lo hacían, de que tú por el resto de tu vida no te vas a dedicar a nada más. Aunque todos los trabajos que existan en este mundo son honorables y son de respeto en todas las áreas, ¿verdad?, donde se gana honestamente la vida. Pero mis hermanos, qué privilegio es que Dios, que un día la iglesia por medio del Espíritu Santo diga, ¿sabes qué? Te vamos a apartar, te vamos a dedicar, a consagrar al ministerio por el resto de tu vida. Mis hermanos, y esto es un privilegio dado por Dios. Uno no lo busca,
Y número dos, es una tremenda responsabilidad. Y saben, cuando ponen sus manos sobre ti y te dedican y te apartan, mis hermanos, simbólicamente una vez más, te dedican ahí por medio del Espíritu Santo para que uno haga esta obra. Qué gran responsabilidad. Yo tengo buenas noticias para todos ustedes, hermanos. También ustedes son nación santa, linaje real, sacerdocio de Dios aquí en esta tierra. Amén. Ustedes han sido ungidos también, han sido santificados y han sido consagrados por medio del aceite del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestras vidas. Mis hermanos, nosotros somos real sacerdocio aquí en esta tierra. Por eso es importante conocer esta obra. ¿Por qué? Porque no estoy hablando solamente de Cristo, sino también estoy hablando de la obra que Cristo compartió con cada uno de nosotros, haciéndonos reyes y sacerdotes aquí en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Esto es importante, esto es una realidad. Éxodo 30:31 nos dice: hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por todas vuestras generaciones. Ahora, ¿cuál era la consecuencia de mal usar el aceite de la santa unción? ¿Y qué sucedía con aquellos que mal utilizaban sus vidas después de que fueron llamados y dedicados a Dios, consagrados? ¿Qué sucedía? Mis hermanos, este no es un lado, ¿verdad?, de Dios, de que Él, que es reglas y esto y lo otro y que no las puede quebrar. No, tiene un propósito, hermanos. Tiene un mensaje maravilloso. Mire lo que dice Éxodo 30, 32 y 33. Nos dice: sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición, pues santo es. Y por santo lo tendréis vosotros, hablando del aceite. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre un extraño, será cortado entre ¿qué? Entre su pueblo. Este aceite, mis hermanos, no lo podían producir así nomás, era un aceite santo. No podían mezclar ellos y hacer su propia versión. Y número dos, no se podía ungir a cualquier persona. Y el que era ungido, mis hermanos, tenía una responsabilidad al vivirla. Al vivir ungido con ese aceite. Dios no permite una falsificación del aceite de la unción. Él no permite una falsificación, mis hermanos, de la obra del Espíritu Santo. Hay un solo Espíritu y las manifestaciones del Espíritu están bíblicamente ya establecidas. Y sabes, esas manifestaciones, ¿sabes dónde se ven? En la vida de todo aquel que cree en Él. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo en el cual Él te ungió ese aceite maravilloso, mis hermanos, Él no permite una obra falsa, una imitación. Y antes que venga Cristo Jesús, va a haber manifestaciones falsas del Espíritu Santo, pero va a haber una manifestación verdadera del Santo Espíritu aquí en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Este sábado voy a hablar sobre la lluvia tardía. Ya comencé con el primer sermón de los últimos días del libro de Joel. Será derramado mi espíritu. Y ya establecimos cuándo iniciaron esos últimos días. Y ese evento, como se le conoció como la lluvia temprana. Pero hermanos, la lluvia tardía, Satanás también intentará hacer su obra falsa, una obra espuria del Espíritu Santo. Él va a querer mostrar que el Espíritu Santo está obrando acá. Y mis hermanos, cuando no es cierto, ese aceite falso, mis hermanos, ya hay gente que lo ha comprado y que lo está utilizando de una manera y dice: mira, ahí está el Espíritu, y no es. Es como ver un dólar verdadero y falso. Mis hermanos, Dios no permite una falsificación del aceite de la unción, no lo permite. Nosotros vemos aquellos hombres que fueron ungidos por Dios. Samuel ungió a David, y la obra que David realizó, mis hermanos, él fue apartado, dedicado, fue consagrado. Nos dice: Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre David. Mis hermanos, Salmo 133, 1 y 2 se menciona de una manera muy especial este hecho. Mirad
cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Mis queridos hermanos, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy estamos llamando a una consagración completa. Vivir nuestras vidas siendo guiados por la unción del Espíritu Santo, del aceite en nuestras vidas. Amén. Y hoy hemos comenzado. Miren lo que dice esta cita del Ministerio Médico, página 266. El que siente su debilidad y lucha con Dios como lo hizo Jacob, y como este siervo de antaño clama: no te dejaré si no me bendices. Saldrá con la refrescante unción del Espíritu Santo. Amén. Todo aquel que siente necesidad, todo aquel que se siente débil y que desea una vez más recibir la unción poderosa de Dios por medio de su Espíritu Santo, mis hermanos, clámale a Él, dile que te bendiga con su más grande bendición, la unción del Espíritu Santo. Amén. Saldrá con refrescante unción, la atmósfera del cielo lo rodeará. Su influencia será una fuerza positiva a favor de la religión de Cristo. Será una persona llena de gracia. Amén. Será una persona que comparta que el sacrificio de Cristo ha sido realizado en su vida también, pero está lleno de gracia. Hace invitación a que sigan a Cristo Jesús. Necesitamos y debemos tener nuevas provisiones cada día, hermanos. Como en el santuario terrenal se ungía todos los días al sumo sacerdote, a sus sacerdotes y a todo el santuario, nosotros, mis hermanos, necesitamos todos los días ser ungidos por el Espíritu Santo. Todo el cielo está esperando los conductos por los cuales pueda ser derramado el aceite santo para regocijar y bendecir a otros. La plenitud divina fluirá por el agente humano consagrado para ser transmitida a otros. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 121. Mis hermanos, este domingo yo los espero aquí. Este domingo a las 5 de la mañana. Yo no sé cómo le voy a hacer, yo no sé cómo le van a hacer ustedes, hermanos, pero nos vamos a dormir temprano, amén. O desvelados vamos a venir a la iglesia. Vamos a buscar, hermanos, a primera hora, antes que salga el sol, como Cristo lo hacía. Era encontrado Él muy de temprano en las madrugadas buscando la provisión diaria. Él era ungido por su Padre como con el aceite del Espíritu Santo todos los días, amén. Y lo hacía de madrugada. Yo les voy a entregar el manual que van a utilizar ustedes para las madrugadas. El manual de 40 días con el Espíritu Santo, oraciones para la segunda venida de Cristo Jesús. Este domingo continuamos con el día número 2 y vamos a tener, hermanos, ciertas especificaciones este sábado. Yo lo voy a extender. En 10 días van a ser 10 reuniones. Pero cada reunión va a ser algo especial. Va a haber alabanza, va a haber oración de confesión de pecados, va a haber consagración, va a haber enseñanza de la palabra de Dios. Y va a haber momentos, hermanos, de oración. ¿Cuántos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, quieren volver a consagrarse esta noche y ser ungidos con el aceite del Espíritu Santo? Amén. Vamos a buscarlo a Él en oración. Los invito, hermanos, a arrodillarse conmigo y a darle gracias a Dios por el sumo sacerdote Cristo Jesús, que fue ungido para yo también serlo con el aceite del Espíritu Santo. Querido Dios, te buscamos en oración, oh Padre eterno. Te damos gracias, Cristo, por la obra que estás realizando en el santuario celestial, porque hoy hemos estudiado que el aceite del aceite con el cual fueron ungidos el sumo sacerdote y los sacerdotes, Señor, en el santuario terrenal. Así como hemos aprendido, Señor, que cada uno del mobiliario del santuario terrenal fue consagrado con aceite todos los días, Señor. Hoy te damos gracias por el sumo sacerdote que intercede por nosotros, Cristo Jesús, porque Él fue ungido, Señor, con el aceite de tu Santo Espíritu, porque la gracia está sobre Él, un olor fragante, Dios. Y hoy nosotros
que hemos sido llamados real sacerdocio aquí en esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús, también deseamos ser ungidos, Señor. Pon el aceite del Espíritu Santo en nuestras vidas, por favor. Úngenos con ese aceite, querido Dios. Confesamos nuestros pecados. Queremos apartarnos, Señor, de cualquier pecado acariciado, Señor, que hay dentro de nosotros. Oh, por favor, Señor, a través de la obra de Cristo Jesús en el santuario, rompe, Señor, con todo pecado y toda maldad, porque el que ha sido ungido hoy pone su unción sobre mí. Por favor, en esta hora, en el nombre de Cristo, te agradecemos por nuestro sumo sacerdote. Gracias a Él damos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos, y que busquemos esta santa unción. Voy a pedir ahora a los diáconos que puedan pasar. Tengo unos anuncios que quiero mostrar en la pantalla.